Pues bueno, antes que nada, les damos la bienvenida, pues esta es mi casa también, y pues aperturamos las puertas para que sea la casa de todos y esperamos, de todos y todas, y esperamos verles mucho más seguido por aquí. Nosotros somos una escuela nueva, somos una escuela pequeñita, somos pocos profesores y tenemos pocos estudiantes, pero pues tenemos todas las buenas intenciones y un gran corazón para recibirles, pues les damos la bienvenida. Y bueno, hablo no solo por mí y por el director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, sino por toda la comunidad de la ENES Juriquilla que les da la bienvenida. Pues el día de hoy me dijeron que les tenía que hablar de la cultura deportiva como expresión de identidad. Platicando con Mariana, nos pusimos a leer juntos Transición hacia unas nuevas identidades en el deporte universitario, que es el tema que nos reúne el día de hoy aquí. Pues precisamente platicando con Mariana decíamos un poco de qué va esto, ¿no? Suena como raro y rebuscado por ahí el título, ¿no? Y bueno, a partir de esas charlas con Mariana, pues nos empezaron a surgir un montón de ideas acerca de lo que podría ser la temática que nos convoca el día de hoy. Y el día de hoy precisamente, cuando me proponen este tema, un poco en la formación que tengo yo como psicólogo, y un poco en los intereses personales que tengo acerca de construir unas sociedades más justas y más inclusivas, pues fue que me aviento esto que es introductorio. Y lo digo introductorio porque les dejo toda la responsabilidad a las y los colegas que nos acompañarán en los siguientes días sobre los temas específicos que definen los conceptos de cultura deportiva y de identidad, y sobre todo aquellos temas que competen a la inclusión. La primera cosa que quisiera empezar, y para que esto, porque aparte con todos los nervios de que yo abro, de que aparte es una conferencia magistral, pues no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces dije, vamos a hacer una cosa como interactiva. Entonces les voy a pedir un favor, quisiera que ustedes trabajen en esta primera parte. Allí tienen un código QR, si pueden escanear el código QR con sus teléfonos celulares, les va a aparecer una pregunta. Quisiera que respondieran esa pregunta, van a tener 3 espacios para responder esa pregunta. Quienes no puedan entrar con el código QR pueden entrar a la página de menti.com y meter el numerito que está ahí abajo, que es el 39 62 87 83. Es una pregunta bastante sencilla, espero que así lo sea, pero que creo que es importante para que empecemos a enmarcar uno de los conceptos que quiero abordar el día de ustedes, con ustedes el día de hoy. Y bueno, les voy a dejar medio minutito para que no se nos acabe el tiempo, para que puedan escanear. Después le dan enviar. Si les da algún error me dicen, ¿no? O quienes no logren entrar con el código QR pueden meterse a menti.com y escribir en la barra. Sí, se borran los campos y probablemente les dé la oportunidad de ir a la siguiente. No vayan a la siguiente, esa es otra cosa. Ok, pues ahora sé todo lo que ustedes están pensando y están diciendo. Brujería. Ok, la pregunta que les apareció es ¿qué significa ser parte de la comunidad deportiva de la UNAM? Y ahí tenemos el logo de los Pumas. Y lo que ahora ustedes están escribiendo se va actualizando en la pantalla que estamos viendo. Y aquellas palabritas que vemos como más grandes son las que más se han repetido en este auditorio. Una de ellas, la que más se ha repetido, es orgullo. Encontramos palabras como identidad, pertenencia, responsabilidad, compromiso, lealtad, pasión. Salud, ahí está chiquitita, pero la encontramos también. Encontramos incluso magia, integral, encontramos emoción, amistades,
encontramos la palabra cultura física, tolerancia, esperanza, coraje, conciencia, perseverancia, amor, felicidad, entretenimiento, privilegio, disciplina. Y bueno, pueden seguir metiendo algunas otras palabras. En su momento, si ustedes gustan, les puedo compartir también la base de datos que se genere de esto. ¿Por qué quería hacer este primer ejercicio? Porque precisamente vamos a hablar de dos temas que nos interesan particularmente: la cultura deportiva y la identidad. Y yo creo que si partimos de la identidad, este es un punto fundamental. Todas y todos los que estamos reunidos aquí formamos parte de una única comunidad, que es la UNAM. Y todo lo que se está escribiendo allí y lo que se sigue actualizando representa uno de los aspectos que configuran nuestra identidad como comunidad UNAM, como comunidad deportiva UNAM. Y bueno, para pasar específicamente ya a algunos conceptos, quisiera hablarles de lo que en general entendemos como cultura deportiva. Cultura deportiva en realidad son dos palabras juntas que cada una tiene su definición. Cuando las ponemos juntas, pues nos da como resultado un concepto un poco más complejo. Y bueno, la cultura deportiva vamos a entenderla como aquel conjunto de creencias, de conocimientos, de ideas, de comportamientos, de costumbres, de símbolos, de hábitos y de prácticas que en este caso estarían relacionadas con el deporte. Este concepto de cultura deportiva, cuando estaba preparando la charla del día de hoy con ustedes, nos lleva prácticamente a dos concepciones. Una concepción que podemos entender como micro y una concepción macro. La concepción macro es obvia. Quiero pensar que es obvia. Y vamos a entender esta cultura deportiva desde un punto de vista macro en dos probables sistemas. Primero, ¿qué es lo que significa en este momento histórico el deporte para nuestra sociedad a nivel global? ¿Okay? Y entonces vamos a encontrar que existe una cultura deportiva. Esto se va a reflejar a diferentes niveles. Va a ocurrir a nivel de estructuras familiares, sociales, comunitarias, institucionales, políticas, de mercadotecnia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y el otro nivel de cultura deportiva, que es el nivel micro, corresponde a esas características que son propias de un grupo específico que se reúne con un fin deportivo. Por ejemplo, todas y todos nosotros aquí. Nosotros tenemos ciertas características que nos definen y nos diferencian de otros grupos. Pero incluso dentro de esta misma comunidad, donde tenemos representantes y responsables deportivos, presidentes y presidentas de asociación, deportistas, exdeportistas, etcétera, vamos a tener configuraciones específicas. Aquellos que se dedican a básquetbol van a tener una configuración específica en función de su cultura. Aquellos que se dedican a natación, quienes hacen fútbol americano, etcétera, van a tener características específicas. Entonces, estos son los dos niveles y vamos a estar interactuando en estos dos niveles a lo largo de esta charla. ¿Qué elementos tiene la cultura deportiva? Estos son elementos generales. Uno de los elementos que define principalmente a la cultura deportiva en el momento histórico en el que nos encontramos es el agonístico. Sin embargo, estamos transitando hacia otras formas de entender la cultura deportiva. El elemento lúdico, históricamente, conforma el deporte, y lo sabemos, por eso lo puse un poquito más grande, porque es prácticamente uno de los inicios que define la práctica deportiva. El elemento regulador, esa es una característica bastante interesante, la vamos a ver más adelante, pero el elemento regulador tiene que ver con una serie de normativas que son específicas del deporte y que, aunque pueden tener trascendencia a otros niveles sociales y globales, van a ser siempre propios de esa sociedad o de esa comunidad que forma parte de ese grupo específico deportivo o de esa cultura deportiva. Y todos los elementos simbólicos va a hacer referencia a un montón de elementos, desde las creencias que nosotros tenemos de la propia práctica, que son definidos por la práctica en sí misma, porque está reglamentada, pero también que se van generando a partir de los significados que nosotros tenemos dentro de nuestros propios grupos y equipos deportivos.
Estas características, estos elementos y esta definición de cultura deportiva nos lleva al concepto de la identidad, específicamente de la identidad deportiva. Sin embargo, la identidad es un concepto también general, igual que el de cultura, que hace referencia a un conjunto de rasgos propios, quiero que pongamos énfasis en conjunto, de rasgos propios que tiene un individuo o de una colectividad y que los van a caracterizar frente a los demás. A este ejemplo quería llegar. Nosotros como comunidad deportiva universitaria UNAM tenemos nuestros propios rasgos y nuestras propias características, que ustedes conocen bastante bien. Tenemos un escudo universitario, tenemos un lema, que todos conocen, quiero pensar que sí, tenemos un himno universitario, tenemos medallas, tenemos una toga en la que se encuentran los colores de nuestra universidad, tenemos un himno deportivo, tenemos un logo deportivo y tenemos el famoso Goya. Todos estos elementos son símbolos que tienen un significado para nosotros y que van a definir nuestra identidad. No sé si alguna vez, yo quiero pensar que sí, les ha pasado que escuchar un Goya les emociona. No sé cuántas personas de aquí les puede emocionar un Goya. Yo, por ejemplo, a mí me emociona un Goya, ¿no? Precisamente estas emociones que están relacionadas con el significado que tiene el Goya es lo que a mí me identifica como parte de mi comunidad deportiva. Y eso es lo que conforma mi identidad. Ahora, cabe mencionar que esta identidad deportiva, en el caso de todas las personas que estamos reunidas hoy, no es el único elemento que constituye nuestra identidad. Vamos a tener otras identidades, vamos a tener identidades familiares, vamos a tener identidades religiosas, identidades de género, vamos a tener identidades sexuales, identidades escolares, etc. ¿Okay? Este es solo uno de los elementos que constituyen nuestra identidad. Sin embargo, resulta relevante este elemento por un concepto que más adelante les quisiera hablar, y es el deporte como laboratorio. Y no como laboratorio en el que yo trabajo, donde hacemos cosas de psicofisiología del deporte, sino como laboratorio para la vida. Les hablaba de una dimensión macro y una dimensión micro del concepto de cultura deportiva y de identidad deportiva. A nivel macro, vamos a entender que existe un sistema complejo de relaciones que pero es delimitado. Pensemos en un club deportivo o en un equipo deportivo donde existen diferentes actores en este sistema de relaciones que básicamente podemos identificar a los dos principales, el entrenador, la entrenadora y el deportista o la deportista. ¿Okay? Ya de entrada la relación es compleja, no solo por cómo nos relacionamos con nuestros deportistas, sino por todos los elementos de significados que van a estar fluyendo en la forma en la que nosotros nos comunicamos y en las relaciones que se van a establecer entre estos dos actores. A eso le tenemos que sumar que para nuestro equipo, nuestro club, van a existir otras muchas personas. Entre ellas vamos a encontrar los presidentes de asociación o federación con los que necesariamente tenemos que interactuar. Si existe un equipo multidisciplinario, vamos a interactuar con el médico deportivo, con el metodólogo, con el preparador físico, con el psicólogo, con el nutriólogo, la nutrióloga, etc. ¿Okay? Y aparte tenemos que agregar los padres de familia, los espectadores, etc. Y todo esto se unen todos para crear un único fenómeno que va a ser ese equipo o ese club deportivo. Un ejemplo más grande pues sería más bien la complejidad que tienen los clubes de fútbol, soccer. ¿Okay? Está delimitado porque la normativa o todos los elementos que lo constituyen se delimitan al margen de lo que es el club o el equipo deportivo. Es autónomo porque las decisiones que se toman al respecto de los reglamentos, de las dinámicas, etcétera, van a estar reguladas al interno de la misma estructura y tiene un significado. Es por tanto un hecho el deporte en general y el deporte, los clubes, los equipos y las organizaciones deportivas son un hecho cultural, son un hecho económico, sabemos que se mueve dinero por allí y que tiene que ver con la herencia que tenemos del periodo industrial. Es un hecho jurídico porque está normado, es político porque el deporte y la política sabemos que históricamente han estado muy involucradas,
Y es científico esto, tal vez es un poco de las cosas más novedosas, es científico. Y todo esto en conjunto va a influir en lo social, es decir, el hecho deportivo se nutre de lo social, pero también el hecho deportivo va a ejercer una acción sobre lo social. De tal suerte que el hecho deportivo no solo va a ser, porque lo es, no solo va a ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos, sino puede ser un motor de cambio para la sociedad que queremos. En la dimensión micro, y como bien decía el doctor Paredes ahora en su presentación, en la dimensión micro, la práctica deportiva se va a nutrir o va a interactuar por un lado con lo que el individuo contribuye a la práctica deportiva, de tal suerte que van a llegar nuevas y nuevos deportistas que van a marcar la diferencia en las disciplinas deportivas. Esto nos va a hacer cuestionarnos los límites que tienen las personas a nivel físico, a nivel psicológico, para alcanzar o no ciertas metas, ciertos récords que se han alcanzado y que se han superado. Y esto, la modificación de la técnica, etcétera, otros elementos, los cambios en la reglamentación. Es decir, el individuo va a ir modificando la práctica deportiva en función de las necesidades que se van presentando. Pero por otro lado, y la que conocemos mejor, es que la práctica deportiva va a cambiar al individuo. Yo creo que todas y todos aquí tenemos claro de que nuestras vidas han sido cambiadas, han sido modificadas desde que nos encontramos en el deporte. Para quienes empezamos un poco más tarde, para quienes empezamos un poco antes, seguramente nuestra vida no hubiera sido la misma sin la práctica del deporte. Esto porque en la dimensión micro vamos a encontrar una influencia sobre el cuerpo, sobre las emociones, sobre la psicología, y a partir de la relación de estos tres elementos, la persona se va a autoafirmar. A este punto quisiera platicarles un poco mi experiencia en el deporte. ¿Cómo empezó? No voy a alargarme mucho, pero yo cuando era pequeño iba a la escuela primaria. Las clases de educación física hicieron todo lo posible para que yo me alejara lo más que pudiera del deporte. De tal suerte que yo evitaba entrar a las clases de educación física. Siempre encontré una manera para evitar entrar a las clases de educación física. Desde que era pequeño uso lentes. Bueno, ya no los uso. Usaba lentes, ya no los uso desde hace algunos años. Y eso, bueno, era una de las formas para evitar que yo entrara a las clases de educación física. Afortunadamente siempre me enfermaba antes de las clases de educación física. Y todas estas condiciones hicieron que yo, un niño, en un país donde tenemos uno de los índices más altos de obesidad, se alejara de la práctica deportiva desde muy pequeño. ¿Por qué me alejaba de esa práctica deportiva y por qué le tengo pánico a los balones? Porque siempre me pegaban con un balón, ¿no? Ya fuera el profesor, ya fueran los demás compañeros y compañeras de clase. Generalmente las compañeras no formaban parte de los cursos de deportes, ellas solo veían cómo los compañeros eran parte de los cursos de deportes. Yo, siendo un niño introvertido, en algún momento mi madre me dijo, pues es que tienes que practicar algún deporte, entonces te voy a llevar a ver qué deporte es el que quieres. Y el primer deporte donde me llevaron fue taekwondo, y yo le dije, quiero ser taekwondoí. Y estaba completamente convencido. Lo que sucedió es que mi mamá no podía comprar el uniforme de taekwondo y todo el equipamiento. Pues ya menos convencido, ya no fui a taekwondo. Lo que sí podía comprar mi mamá era un traje de baño. Y entonces me llevaron a natación. Y desde niño empecé a hacer natación. Y desde que yo empecé a hacer natación, todo cambió. Tan así cambió que me volví entrenador de natación. Tan así cambió que decidí tener carrera dual y dedicar toda mi formación y todos los esfuerzos que estoy haciendo a la investigación en el ámbito del deporte. Si no hubiera aparecido la natación, no sé qué hubiera sucedido, pero yo creo que mi historia no es una historia particular, no es una historia privada mía. Creo que es la historia de muchas y muchos de los que estamos aquí, de la vieja y de la nueva escuela del deporte en México. Y precisamente lo que nos reúne el día de hoy es entender cómo, a través del deporte, podemos cambiar las sociedades y que hayan más niñas y más niños que no pasen por lo que muchos de nosotros pasamos, que odiamos el deporte desde la primera vez que nos pusieron en una cancha sin permitirnos disfrutarlo.
Entonces, a lo largo de nuestra vida y a lo largo de nuestra historia, el deporte ha ido cambiando. Yo nací en una época donde el deporte tenía sus propias características. En mi trabajo como psicólogo del deporte, empecé a trabajar con deportistas en una época en la que el deporte venía considerado de una cierta manera. Prácticamente yo estudié para trabajar con deportistas de súper alto rendimiento, o sea, sí en olimpiadas internacionales nada más. Ese era nuestro objetivo de todos los psicólogos del deporte que egresaron conmigo. Jamás en la vida íbamos a llegar a trabajar con ellos, ¿no? Primero porque son poquitos y ya éramos muchos psicólogos del deporte para los poquitos que había en México. Segundo, porque había toda una estructura económica, social y política en México que aún no nos permite a los psicólogos deportivos integrarnos de forma adecuada en los equipos colegiados, es decir, no venimos pagados. En general, pagan muy pocos psicólogos del deporte aquí en México dentro de los clubes y asociaciones. Y lo que nos enseñaban es que tenemos que llevar de cualquier manera a los deportistas a la competencia. Y yo estuve convencido desde ese momento que no es cierto. No tenemos que llevar de cualquier manera a los deportistas a la competencia. Y no todos van a llegar a ser deportistas de alto rendimiento. Porque en el camino se nos están quedando muchos a los que el deporte les puede cambiar su vida. Pues a lo largo de la historia no ha sido siempre lo mismo. El deporte refleja y transmite ideas y valores de nuestras sociedades. Refleja cómo vive nuestra sociedad y a partir de ese reflejo nosotros nos podemos ver, nos podemos identificar y si somos capaces nos podemos autojuzgar, es decir, podemos autoevaluarnos. Y entonces podemos generar el cambio. Cuando generamos el cambio, entonces el deporte se vuelve un instrumento para transmitir ideas y valores. De tal suerte que vamos a entenderlo como un reflejo de los aspectos socioculturales propios de la ciudad de la sociedad en la que se desarrolla. Ejemplos muy próximos tenemos los deportes en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Si hacemos una comparación así muy general, ustedes podrán ir y seguramente sabrán un poco más que yo, quienes se dedican un poco también a la historia del deporte, sabrán que había una diferencia sustancial entre la forma y la concepción y los significados que tenía el deporte en la antigua Grecia respecto a los significados que adquiere el deporte en Roma, sobre todo cuando se fusionan estas dos culturas. Y es que en Grecia el deporte tenía una concepción ritual, una concepción que estaba vinculada a hacer crecer el cuerpo, el ánima, el espíritu, el bienestar de las personas que lo practicaban. Tenía por ahí sus cosas, las mujeres no podían practicar deporte, pero bueno, hablamos de otras épocas. Sin embargo, en Roma, más que deporte, hablamos del ejercicio y el entrenamiento que tenía un fin principalmente bélico, es decir, estaba más vinculado al entrenamiento para el desarrollo de habilidades para la guerra. Y esto tiene que ver con la concepción de dos culturas diferentes. Una cultura principalmente enfocada al conocimiento y al amor por el conocimiento, donde se desarrolla la filosofía, son los griegos, y una cultura principalmente enfocada a la expansión imperial, que son los romanos. Creo que es el ejemplo más claro de cómo el deporte va a estar reflejando y va a estar transmitiendo ideas y valores. Pero bueno, la historia no termina allí. Durante la Revolución Industrial, después de la Revolución Industrial, el deporte surge otra modificación y entonces el enfoque principal del deporte es la competencia para mostrar, por un lado, para mostrar la superioridad de ciertas sociedades sobre otras y de ciertas clases sobre otras, pero por otro lado, el deporte como instrumento económico también. Es decir, espectáculo, ¿no? Pues el deporte vende, todavía sigue vendiendo, y todavía tenemos o vivimos en esta cultura del deporte desde una concepción industrial. Pero pues precisamente eso es lo que está cambiando y ahí les pongo un ejemplo de estos dos jugadores que comparten la medalla después de muchos años en los que no se compartía una medalla de oro en el podio en las Olimpiadas del 2020, que se celebraron en el 2022, y donde lo comparten por acuerdo entre los mismos deportistas. Claro, tuvieron que verificar que por las reglas se pudiera hacer, pero por acuerdo de los mismos deportistas deciden compartir esto. Y esto, aunado a otras muchas cosas que sucedieron durante la última justa olímpica, pues nos lleva a pensar de una transformación del deporte. Y bien, llegando a este concepto del deporte como laboratorio, ¿por qué les hablaba del deporte como laboratorio? El deporte tiene todas las características para ser
una microsociedad. ¿Sí? ¿Tiene un espacio físico? Sí, tiene un espacio físico. Generalmente ese espacio físico está especializado, aunque no siempre tenemos las condiciones. Cabe mencionarlo, a veces tenemos que entrenar un poco donde sea, en un campo baldío, etcétera, pero en general tenemos un espacio físico. En ese espacio físico va a haber individuos que van a ir a experimentar de forma voluntaria muchas cosas que no experimentarían en otros escenarios. Esta experimentación implica que se tienen que someter a ciertas reglas y ciertas relaciones sociales que van a ser específicas y van a estar autodelimitadas. El éxito o no éxito que el individuo tiene al interno de este laboratorio, que es controlado, que es protegido, donde el sujeto se va a poder sentir como parte de algo, le va a permitir salir del laboratorio y poder hacer frente en mejores condiciones a riesgos sociales de un futuro incierto que nosotros tenemos en esta sociedad cambiante. ¿A qué voy con esto? Que el estrés físico y emocional que vive un deportista, que en su mayoría puede ser controlado, es controlado porque las condiciones del mismo deporte generan estrés fisiológico, pero también va a generar estrés psicológico, que es controlado, que tiene sus límites, que empieza en un momento, termina en otro momento, va a preparar al organismo, a la persona, a nivel fisiológico y a nivel psicológico para poder enfrentar cosas que van a suceder en la sociedad, en su entorno, de una mejor manera. Es decir, probablemente el deporte tiene un componente que nos permite el desarrollo de la resiliencia, es decir, una mejor capacidad de enfrentar las condiciones adversas de nuestro entorno, fuera de él. Hay un proyecto que seguramente algunas y algunos de ustedes conocen que se llama Laboratorio de Igualdad, el Deporte Laboratorio de Igualdad. Fue un proyecto de la provincia de Granada en España, en el sur de España, y básicamente es un laboratorio como tal, donde a través de este laboratorio se busca explorar formas que permitan la inclusión de hombres y mujeres, de niñas y niños a la práctica deportiva en igualdad de condiciones. Igualdad que vamos a entender como sustantiva. Este proyecto es muy interesante. Desafortunadamente no han logrado ir más allá, por varias condiciones, entre ellas porque se les atravesó una pandemia mundial, pero el proyecto busca en estos entornos seguros emular condiciones que nos permitan trascender a esta igualdad en cuestiones de género. Y siendo un espacio seguro, es un espacio que nos permitiría entonces el desarrollo de estas habilidades. Por poner un ejemplo, pero piensen ustedes en todos los ejemplos que viven en la vida cotidiana y donde pudieran aplicar laboratorios específicos dentro de sus disciplinas, dentro de sus equipos, con sus deportistas, para el desarrollo de habilidades que les van a servir en primera instancia para la práctica deportiva, pero que van a trascender para el desarrollo de habilidades en la vida cotidiana. Control de la impulsividad, control de las emociones, control del estrés, favorecer mejores relaciones sociales, etcétera, son cosas que se pueden desarrollar en la práctica deportiva. Algunas se desarrollan naturalmente con la práctica del deporte, otras tenemos que esforzarnos un poquito más y establecer programas muy específicos. En este sentido, el deporte puede ser un mecanismo para el cambio social. Esto no quiere decir que el deporte deje de ser lo que ha sido hasta ahora, que se deje de competir, se deje de tener asociaciones y federaciones, dejemos de tener eventos deportivos, eso no, ni siquiera lo pudiera yo concebir, sino más bien que aparte de todo lo que se está haciendo con el deporte constituya un fenómeno para el cambio social. Y precisamente el deporte se ha utilizado como herramienta de inclusión, de educación e incluso de rehabilitación para distintas personas y distintos colectivos. Un ejemplo de ellos, bueno, no sé si lo sabían, el 6 de abril se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que fue promulgado, me parece, en el 2003, si no me equivoco. Y estaba buscando alguna de las campañas. Una de las que particularmente me gustó fue la campaña del gobierno de Guatemala que hace para este evento, que les dejo que escuchen. ¿Te has preguntado en qué momento viviste una alegría plena?
¿Cuántos momentos de tu vida definieron lo que eres actualmente? Todos hemos imaginado lo que sería regresar a esos momentos en los que todo era un poco más fácil y nos enfocábamos en luchar por eso que tanto queríamos, en no tener miedo de intentarlo una y otra vez hasta conseguirlo. El deporte nos forma sin distinción de raza o género, une culturas, sociedades y estrecha lazos. Permite que conozcamos nuestros mayores talentos y recordemos de todo lo que somos capaces de lograr. Aprendimos a disfrutar los triunfos y a compartirlos con los demás, a aceptar las derrotas sabiendo lo que teníamos que mejorar y a no darnos por vencidos sin haber dado todo lo que estaba a nuestro alcance. Despierta en nosotros el respeto por los demás, la alegría de compartir un mismo sentimiento, dándonos momentos inolvidables. Nos enseña a soñar y crear nuevos caminos como diversión o como forma de vida. El deporte tiene el poder de cambiar al mundo. Pues bueno, este es uno de los ejemplos que me gustó mucho. Primero porque era latinoamericano y la mayoría de las cosas que encontramos en relación a la identidad deportiva las encontramos en España, no sé por qué. Pero porque era latinoamericano y porque habla de algunos de los elementos que hemos abordado hasta el momento. Y bueno, gracias al gobierno de Guatemala por haber hecho esto. Si hay alguien de Guatemala, muchas gracias, que ya estoy utilizando la información nacional. Okay. ¿Cuál es el deporte de hoy? ¿Qué es lo que está sucediendo con el deporte el día de hoy? Todos quienes estamos implicados en el deporte seguramente hemos notado los cambios que se han generado en el deporte. Hasta antes de la pandemia, seguramente la pandemia fue, y todo el mundo sigue hablando y seguiremos hablando de la pandemia porque pues, nos tocó vivirla, pues hay que hablar de las cosas interesantes que han pasado en nuestras vidas. Seguramente la pandemia generó muchos cambios, pero creo que uno de los elementos fundamentales de la pandemia es que en algún momento nos hizo detenernos y cuestionarnos un poco todo lo que estamos haciendo hasta el momento. Y eso incluye el deporte. ¿Cuáles son algunas de las características que el deporte posee el día de hoy? Ustedes díganme si se identifican o identifican algunas de ellas en la práctica diaria. Primero, el deporte que tenemos actualmente es una tendencia a la individualización y personalización de las prácticas. No necesariamente esto es negativo. Nos habla, puede ser negativo en algunos aspectos, pero nos habla principalmente de crear formas más particulares a nivel individuo, a nivel persona, pero también a nivel colectivo, que refleje mejor lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, se han hecho cambios específicos en las prácticas deportivas, el surgimiento de nuevas disciplinas deportivas que reflejen las características que cierta comunidad tiene. La formación de ciertas agrupaciones deportivas que van a tener objetivos específicos y que no necesariamente esos objetivos van a estar vinculados o van a tener como objetivo último el agonismo deportivo, sino que van a tener otros objetivos incluso sociales. Ha habido una combinación e hibridación de diferentes prácticas deportivas. Ahora vamos a encontrar una mezcla de deportes, cualquiera que se les pueda ocurrir a ustedes, que ya se mezclan con muchos deportes y que no necesariamente hablo de disciplinas multidisciplinares, sino más bien de que ahora mezclemos fútbol, soccer con básquetbol al mismo tiempo se esté jugando, ¿no? Es una cosa que se me ocurre, por ahí si alguien quiere intentarlo. Otro de los elementos que me parece aquí fundamental y que platicábamos al inicio, antes de iniciar con esta charla, es la tecnologización, que ni siquiera puedo pronunciar la palabra, y cientificación de las disciplinas deportivas, del deporte. Esto Capretti en el 2011 le imprime como sello de modernidad y de innovación. Sí es cierto que sea un sello de
modernidad e innovación, pero también es una necesidad que surge en la práctica deportiva, que tengamos prácticas que vayan más allá de lo empírico y que apunten a lo científico. Y esto implica la profesionalización de las personas que se encargan de la práctica deportiva y la conformación de grupos multidisciplinares. Obviamente estoy jalando agua para mi pozo, ¿no? Porque soy psicólogo, denme trabajo, ¿no? Pero la formación de estos grupos interdisciplinares y multidisciplinares en la práctica deportiva, aparte de ser una tendencia, son muy útiles en la comprensión de los procesos de entrenamiento deportivo, de la asimilación de cargas, de la puesta en forma, de los ciclos que se deberían de cumplir a nivel fisiológico, psicológico, nutricional, etcétera, de un deportista para llegar en las mejores condiciones, primero a la justa deportiva y segundo a la vida. Es decir, a veces los llevamos a la justa deportiva y se ganan las medallas del mundo y se acabó su carrera deportiva porque ya se lesionaron todo lo que se pudieron haber lesionado, ¿no? Entonces la ciencia y la tecnología son un aliado también para la práctica deportiva. Acerquémonos a nuestros médicos deportivos, nutriólogos, psicólogos, que son las personas que se forman para apoyar precisamente al técnico deportivo. Bueno, otro de los elementos y que creo que se ha puesto más marcado en las… después de la pandemia tiene que ver con el punto de puesta en escena de la aventura y el riesgo, por un lado, y de la deslocalización y ecologización de las prácticas clásicas. Una de las cosas que ha surgido, no solo en la práctica deportiva federada, sino también en las prácticas de ejercicio físico, actividad física, deporte para todos, es salirnos de los espacios urbanos y de los centros deportivos para hacer prácticas en espacios abiertos y en contacto con la naturaleza, tanto que se han desarrollado disciplinas específicas que tienen que ver con el uso de espacios en entornos más ecológicos. Sin embargo, hay que recordar que también nos hemos salido de las canchas, nos hemos salido de los gimnasios para empezar a practicar en las ciudades y nos hemos empezado a apropiar de las ciudades. El skating es un ejemplo de ello, el breakdance es otro ejemplo de ello y algunas de estas disciplinas van y vienen, entran en los Juegos Olímpicos, pero bueno, para los siguientes Juegos Olímpicos sabemos que algunas disciplinas van a ser urbanas y que se van a jugar dentro de la misma ciudad. Otro de los elementos, uno de los últimos que se ha agregado, es el feminismo y la perspectiva de género en el deporte. Y esta es una de las discusiones que, como bien decía el doctor Paredes, pues ha tocado los medios en los últimos meses. Lo sigue tocando. Y les quisiera platicar, hace más o menos un mes fue el Congreso Internacional de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, aquí en México fue la sede, fue en Monterrey. Y después de muchos años con pandemia, de muchos años y después de la pandemia, logré ir a un congreso ya físicamente, porque los virtuales a veces no son lo mismo. Y se tocaron temas que eran relevantes para la psicología del deporte. Siempre tenemos invitados de disciplinas de ciencias del deporte, pero generalmente nos reunimos los psicólogos. Y hubo una intervención que fueron aproximadamente 5 minutos de una colega mexicana que presentó uno de sus trabajos y fue el único trabajo que hablaba sobre la inclusión de la diversidad sexogenérica en el deporte. Y me causó, me cambió todo el chip, primero porque la colega que presentó fue mi alumna y porque no había volteado a ver ese punto que tenemos pendiente en la agenda. ¿Cómo estamos incluyendo la diversidad sexogenérica en nuestras prácticas deportivas? Y si nuestras prácticas deportivas son incluyentes. Hablemos pues ya de temas de género, la inclusión de las mujeres en el deporte, que es otro tema interesante, pero quería puntualizar sobre este porque particularmente me hizo cuestionarme sobre las prácticas que nosotros estamos teniendo para incluir a todas, a todos y a todes en la práctica deportiva. El deporte universitario, que es lo que nos reúne a todas y a todos hoy, pues bueno, va a ser este sistema de práctica deportiva en la que participan estudiantes hombres y mujeres que están matriculados a alguna institución, en el caso nuestro, pues a la UNAM. Esto ocurre a nivel mundial, lo sabemos, existe en la universidad aquí en México y existe en la universidad mundial. Sin embargo, uno de los objetivos que tiene el deporte universitario es que constituye una práctica formativa, es decir, no solo agonística,
como puede ser el deporte olímpico del Comité Olímpico Internacional. Por lo tanto, busca desarrollar capacidades intelectuales, valores éticos y aptitudes. Por lo tanto, el elemento agonístico se conserva y es muy importante que se promueva y sobre todo que pensemos en prácticas que permitan a la comunidad deportiva el desarrollo de la carrera dual. Todavía estamos en pañales en el desarrollo de la carrera dual y es una cosa pendiente que tenemos. Básicamente es que tengamos planes y programas que permitan a los y las estudiantes dedicarse a su formación profesional, pero también a la práctica deportiva, sea esta profesional o sea para el desarrollo integral. Todavía tenemos por allí pendientes, se tendrán que trabajar, pero bueno, es una de las cosas que debe garantizar el deporte universitario. El esparcimiento, evidentemente, la formación integral y la salud. No todas las personas que vienen con nosotros van a ser deportistas de alto rendimiento. Muchos de esos es porque necesitan créditos universitarios. Y pues está bien, si aparte de tener el crédito van a obtener una ventaja para la salud y la formación integral, y otros porque solo quieren irse a divertir, ¿no? Y a través de la competencia, a través de la interacción con las y los otros, van a cumplir con las metas y los objetivos que tienen. Debemos incluir a todas y a todos, porque a veces, y hablo también en primera persona, nos ha pasado, ¿quién es tu deportista fundamental? ¿O quién es el deportista prioritario que tienes? Y entonces nos vamos a enfocar en el desarrollo del rendimiento de ese deportista o de esa deportista. ¿Por qué es fundamental? Porque nos va a dar medallas, nos va a dar puntos, etc. Y a veces nos olvidamos de los demás. A mí me pasaba mucho que me mandaban a trabajar durante todo el periodo de preparación especial y precompetitiva con los deportistas que eran prioritarios, las y los deportistas que eran prioritarios. Y yo no me dejaban trabajar con los más chiquitos o el semillero o quienes tenemos en formación que también necesitan atención del grupo multidisciplinario. Entonces tenemos que pensar en todas y todos. Para ello, les propongo que voltemos a mirar el clima motivacional en el deporte. ¿Qué significa el clima motivacional en el deporte? Esto nos compete a todos, a deportistas, a técnicos deportivos, a equipo colegiado, a padres de familia, a madres de familia, a directivos, etc. Y es básicamente crear condiciones adecuadas en el campo, en el club, en el equipo, entre la dinámica de quienes formamos parte del deporte, para el desarrollo de 3 habilidades fundamentales, que son la autonomía, la competencia y la relación. Y las ponemos en ese orden, no ponemos competencia en primera instancia porque no hace referencia específicamente a la competencia de que logren el alto rendimiento. La autonomía, por su lado, va a hacer referencia a este sentido de empoderamiento que debe de tener el deportista en el campo y fuera del campo. Es decir, el deportista no debe de depender de su entrenador para la eternidad. Debe aprender a tomar decisiones acerca de su propio desempeño y debe asumir esas decisiones como una responsabilidad suya. Esta autonomía va a ser tanto individual como grupal, es decir, el colectivo de los deportes en equipo debe asumir la autonomía de sus propias decisiones y la responsabilidad de ser consecuentes con su realidad y con lo que están realizando. La competencia es desarrollar en el deportista entornos que le permitan tener las habilidades para completar las tareas. Es decir, si yo le voy a pedir la tarea A mi deportista, le voy a enseñar o le voy a dar instrumentos para solucionar la tarea A. A veces suponemos cosas que deberían de saber los deportistas y pues en el campo nos damos cuenta que no las saben y que las tienen que desarrollar. Nuestra labor es darles herramientas para que en la dificultad de ese laboratorio que va a ser el entrenamiento las puedan resolver y después aplicarlas en la justa deportiva y en la vida. El tercer elemento es la relación. Hace 2 semanas se tituló una de mis alumnas de maestría con un trabajo que hacía referencia a las necesidades psicológicas básicas en el deporte y el perfilamiento. Lo que ella hizo fue hacer un perfil de las características, de las necesidades psicológicas básicas que tienen los deportistas en diferentes disciplinas deportivas. Una de esas características es la relación, es decir, qué tan importante es la relación para que el desempeño del deportista sea adecuado. Y de entrada nosotros pensamos que no era tan importante en deportes individuales, sí en deportes de conjunto. Y pues creo que esto es obvio, pues resulta que no, al menos en la población que nosotros trabajamos no. Es
incluso más importante la relación en el deportista individual que en los deportistas en equipo. Y bueno, tiene que ver con muchas variables psicológicas y demás y contextuales, pero esta relación implica establecer vínculos que sean adecuados, que sean respetuosos, que sean responsables y que garanticen la libertad y la apertura de poder expresarse tal y como yo soy en la práctica deportiva. ¿Okay? Esto implica todo el bagaje que yo tengo, ¿no? Sea yo hombre, sea mujer, sea pobre, sea rico, sea evangelista, sea cristiano, etcétera, que yo pueda expresar todo lo que yo soy en el campo, en las relaciones con los otros. Y bueno, finalmente quisiera hablarles de la propuesta que tiene el Centro para el Deporte y los Derechos Humanos. Es una organización mundial y tienen una agenda para el 2022. Esta agenda se va actualizando cada año a partir de las necesidades que se identifican. El primer punto de la agenda que plantean es la importancia del deporte para contener el cambio climático. Prácticas deportivas que sean sustentables, más amigables con el entorno, es uno de los puntos en la agenda. Cimentar, está en inglés, voy a tratar de traducirlo, bueno, cimentar los derechos humanos en el deporte a través de instituciones que resguarden estos derechos humanos, considerando que directivos, personas, digamos, que se encuentran a la cabeza de estas organizaciones, garanticen el derecho de todas y todos a la práctica del deporte. Bueno, el tema del género y la inclusión en la práctica deportiva. Esto implica la inclusión de niñas, de mujeres en la práctica deportiva en todos los niveles, pero también de las personas que forman parte de la diversidad sexogenérica. Evitar la exclusión por parte de las instituciones de ciertos grupos menos favorecidos. Y esto, bueno, ha sido una manifestación que hemos visto desde hace muchos años, principalmente por los derechos de la población afroamericana en Estados Unidos, no solo en la práctica deportiva, sino en la sociedad. Y la salud mental, que es uno de los temas que causó un poco de revuelo en los últimos años, en las últimas Olimpiadas, y bueno, es el caso de esta deportista de Simón, y que donde voltearon a ver a los psicólogos deportivos, curiosamente. Allí cuando algo sale mal nos voltean a ver, ¿no? Bueno, de hecho, sí, cuando perdían mis equipos deportivos me volteaban a ver. ¿Ya ves, psicólogo? ¿Por qué perdieron los equipos, no? Sí, siempre nos pasa, pero bueno, ya tenemos callo para eso y lo asumimos. Pero bueno, es otro de los temas mentales, de los temas fundamentales, que es la salud mental en los deportistas y que tenemos que cuidarla, y eso implica cambios en las prácticas que nosotros tenemos. Y ya el último punto, nuevamente les quiero reiterar el agradecimiento por este espacio. Esto fue una cuestión introductoria, yo no soy especialista en todos los temas de los que hablamos el día de hoy, pero gratamente veo en el programa que hay muchos especialistas y muchas especialistas que nos van a hablar a lo largo de las sesiones de estos 2 días, y finalmente quisiera agradecerles y les dejo mi contacto por si les interesa ahondar en algún otro tema, y les platico que yo trabajo en psicofisiología del deporte, por ahí si les interesa que después abordemos el tema, con mucho gusto. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la Enes Juriquilla.